Hola, si quiere puede quedarse sentadito, vamos a leer la palabra, o si quiere por reverencia ponerse de pie de nuevo, póngase de pie, como dice mi pastora, quédese de pie, no se siente, dice. Aleluya, gloria a Jesús. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 al 10. Vamos a leer una carta que escribió Pablo a los Efesios. A esta carta que escribió Pablo a los Efesios se le llama la reina de las epístolas. Epístola significa carta, un mensaje. Esta carta a los Efesios que escribió Pablo se le llama la reina de las epístolas. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Efesios 2, versículos del 1 al 10. Amén. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a leer lento para ir digiriendo esta palabra, ¿ok? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ponga atención en lo que viene, porque esa es una parte de la carta, que es lo que le está diciendo Pablo respecto al pecado. Pero mire ahora, sigamos leyendo. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice Pablo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Puede sentarse. Gloria a Jesús. Nuestro hermano Ricardo Jr. va a ir entonces pasando en las pantallas versículo por versículo, más los versículos que son añadidos a este mensaje, que no son muchos, pero lo importante que queremos compartir en esta mañana, hermanos, es que ya estamos casi a fin de noviembre. Yo no sé cuántas personas tienen el hábito de hacer un recuento a fin de año. Mi esposa y yo siempre hacemos recuento en cuanto a la economía, en cuanto a los logros, a las cosas que nos planteamos a principios de año
y qué es lo que conseguimos, qué es lo que no. ¿Por qué no conseguimos las metas que nos propusimos? En lo espiritual, nosotros ahora que venimos a Cristo durante estos poco más de 7 años que llevo sirviéndole al Señor aquí en la iglesia en Mesía, donde yo confesé a Cristo, yo he analizado y este año no es que decayera mi fe, pero yo siempre me he considerado una persona bien esforzada. Pero este año, de más de 7 años, este año, quizás ustedes ven que uno está en distintas áreas, pero yo en mi análisis que he hecho, yo me comporté perezoso este año. Pudiendo haber hecho mucho más, no lo hice. Estuve perezoso este año. Pero lo que quería comentar con ustedes, si usted hace un recuento de los logros espirituales en su vida, que es lo más importante, que es lo que va a contar. No importa cuánto dinero haya hecho este año, qué hizo con ese dinero, eso no es lo más importante en nuestra vida. Nosotros tenemos que considerar qué ha sido lo más importante en este año en mi vida espiritual. He crecido, he escuchado, he sido oidor y hacedor de la palabra de Dios para edificación de mi vida espiritual y ser un buen testimonio para mi familia, para mis compañeros de trabajo, para mis hermanos. Esa es una área. ¿Qué ha hecho usted en este año? Yo acabo de dejar ahí en la silla una libretita donde yo tomo nota de todas las prédicas. El 90% de las prédicas las anoto. Y esta semana empecé a revisar cómo fueron las últimas prédicas del año pasado y cómo empezaron las prédicas y qué se mantuvo predicando durante todo el año. ¿Qué es lo que el Señor quiso que usted escuchara? Porque cuando nosotros nos paramos aquí, nosotros nos paramos a hablar palabra de Dios y oramos al Señor para que Él hable a su pueblo a través de nosotros. Entonces yo estaba analizando, terminó el año hablando, ¿no es cierto?, de que tenemos que esforzarnos, de que estamos perezosos, de que tenemos que esforzarnos más, de que tenemos que ser mejores cristianos, de que tenemos que hacer conforme a la palabra. Y empezó el mes de enero con el ayuno y empezaron las prédicas de exhortación para el pueblo. No sé si ustedes recuerdan, empezaron la hermana Leslie, este siervo, predicamos, ¿no es cierto?, de Ageo, ¿no es cierto?, que el pueblo se levantara a edificar el templo del Señor, a reedificar el templo de Dios. Y de ahí siguieron las prédicas de exhortación. Casi no se habló palabra de juicio en este año. Todo el tiempo fue de edificación, edifícate, fortalécete, que crezca tu fe, clama por más fe, levántate, camina. No hubo palabra de juicio casi este año, solamente una prédica hubo de palabra de juicio en todo el año. Y en estos 7 años, voy a hacer un paréntesis bien pequeñito, que yo creo que vale la pena decirlo, porque esta congregación es una congregación que ama al Señor, que ama las almas, y que hace en gran manera conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en 7 años, casi 8 años que llevo aquí, jamás desde este altar se ha predicado acerca de los diezmos. Nunca se ha predicado acerca de los diezmos. Porque todas las personas que han nacido en esta iglesia, que han confesado a Cristo, lo han hecho de todo corazón y no hay necesidad que le digan que diezme, porque por amor a Dios le damos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así que yo analizando ahí las prédicas de este año, que han sido siempre de fortaleza, fortalécete, fortalece, toma la coraza, vístete con la coraza de Dios. Pero, como le digo, es importante analizar
cómo ha sido su año en su vida espiritual, no solamente en su vida secular, sino también en su vida espiritual. Y este mensaje, si usted se fijó lo que leímos, y si usted mira su Biblia, hay una primera parte del versículo 1 al 3 que habla de quién éramos en el pasado. Pero la segunda parte habla de quiénes somos hoy y para dónde vamos, porque también lo dice la palabra. Yo quiero compartir con ustedes, la verdad que se fue el tiempo bien rápido esta mañana, pero tenía más o menos controlado el tiempo de una prédica, unos 30, 35 minutos, pero necesito comentarle algo a ustedes, porque va a ser de edificación. Mire, el domingo pasado yo estaba ahí en la alabanza. A mí, nuestra pastora es una mujer muy ordenada, que siempre organiza todo con mucho tiempo, y a su tiempo ella me dio la parte para que preparara un mensaje para este domingo, pero lo tenía ahí, tenía 2 mensajes y seguía orando al Señor que me diera el mensaje. ¿Qué es lo que, Señor, tú quieres que tu pueblo escuche? Y entonces, hasta el domingo pasado, estábamos en la alabanza y yo me acerco al oído de mi esposa y le digo, mira, le dije, yo anoche a las 5, yo siempre me despierto a las 5 de la mañana, todos los días. Y yo al despertarme el domingo en la madrugada tuve un sueño. Y le digo a mi esposa, mira, le digo, yo anoche tuve un sueño y soñaba que ahí desde la pared hasta la otra pared y desde arriba hasta abajo yo ponía un mueble con muchos libros. Y le pregunté al Señor que qué significaba eso. Y le cuento eso así rapidito ahí durante el tiempo de la alabanza, al oído a mi esposa, y eso es todo lo que le dije a ella. Pero después le seguí comentando, el lunes le dije, mira, yo le voy a seguir orando al Señor para que me revele qué es lo que es ese mueble que yo puse aquí con tantos libros. Y de la primera mitad hacia arriba eran libros, después venían gavetas, muchas gavetas, y más abajo más espacio para más libros, y todo estaba lleno. Y yo le dije al Señor el lunes, se lo dije el lunes en la noche, se lo dije el martes en la mañana, se lo dije el martes en la noche, y se lo dije el miércoles en la mañana, Señor, dime qué es, revélame qué es ese sueño, porque yo puse ese mueble con tantos libros ahí. Y yo me paraba aquí y yo veía que los hermanos de la alabanza tuvieron que mover los instrumentos un poco más al frente. Y me quedé así orando. Y inquieto, ¿qué es eso, ese mueble? Pero leyendo testimonios, no sé si ustedes tienen el hábito de entrar a la internet. A muchos les gusta Facebook, pero ¿cuántos entran a YouTube? Muchos entramos a YouTube. ¿Pero qué mira usted en YouTube? No creo que todos entren a mirar los mensajes del hermano Bolaine, pero sí entramos, ¿no es cierto?, a veces a ver cosas divertidas y cosas así. Pero a mí me gusta entrar a ver los testimonios. Y en eso yo busqué un testimonio. Buscando testimonio, encontré un testimonio de un hombre. Y voy a tratar de resumirlo lo máximo posible para entrar al mensaje. Pero es bien importante porque este sueño tiene relación con el mensaje. Y este hombre da ese testimonio. Dice, yo estaba durmiendo y me soñé que en el lugar donde yo estaba durmiendo, que era un lugar muy espacioso, había un mueble de muralla desde el techo hasta el suelo y desde un extremo de la muralla hasta el otro, lleno de libros. Y en el medio habían solamente gavetas y después había una segunda sección con más libros. Y yo sigo leyendo el testimonio de este hombre y me empiezo a sentir identificado con él. Y sigue el hombre testificando y dice, y yo estaba mirando el mueble con tantos libros y caminé hasta el lugar y empecé a mirar de qué era cada libro y empecé a leer. No sé si ustedes saben que a esta parte se le llama lomo.
¿ya? Y en esta parte del lomo del libro están los títulos. Y entonces él leyó y decía: a todos los amigos que traicioné. Y seguía leyendo: todas las mentiras de mi vida. Y seguía leyendo: todas las veces que yo tomé lo que no era mío. Todas las veces que pude ayudar a alguien y no lo hice. Todas las veces que fui egoísta. Otro libro: todas las veces que fui envidioso. Y dijo: yo no me siento envidioso. Y sacó el libro y lo empezó a hojear. Y se dio cuenta que sin querer él había envidiado lo que otras personas tenían. Lo había anhelado. Y eso es pecado. Y siguió hojeando el libro hasta que llegó al final. Y al final estaba su nombre, su firma. Él había firmado como que él había escrito ese libro. Y siguió revisando, y todas las películas 3X que he visto en mi vida, y firmada por él. Y después todas las canciones mundanas que yo he escuchado. Y así, todas las canciones que yo he bajado de la web. Y así, todas sus cosas estaban escritas ahí. Y todos los libros firmados. Y abre las gavetas, y las gavetas estaban llenas de basura. Basura que él había comprado, cosas que no necesitaba pero compraba, pero que le pertenecían a él. Necesito un ujier que cierre la puerta, por favor, porque el viento la abre. Si la puede deslaquear, por favor, arriba está la llave. Y entonces, este hombre dijo: pero si esta es toda la historia de mi vida. Y dice que sintió tanta vergüenza que se postró en tierra y dijo: Dios, si tú existes, perdóname todos estos pecados. Yo sé que tú eres perdonador. Perdóname todos mis pecados. Y el hombre derramó su corazón y le pedía perdón a Dios. Cuando de repente siente la presencia de alguien en ese lugar, y cuando medio levanta la cabeza, mira que está Jesús al lado de él. Y él le pregunta a Jesús: ¿desde cuándo que tú estás ahí? Y él le dice: desde siempre. Siempre he estado al lado tuyo. Lo que pasa es que tú no habías notado mi presencia. Desde la primera nota del primer libro hasta el último libro, hasta la última hoja, siempre yo he estado ahí al lado tuyo. En todas tus obras yo siempre he estado ahí, mirando lo que tú haces. Y entonces el hombre seguía arrodillado y ve que Jesús camina hacia ese mueble donde estaban todos los libros, y el Señor lo va a tomar uno, y él le dice: no, por favor, no lo hagas. Y el Señor se devuelve y lo mira, y él ve un rostro de amor, de ternura, de misericordia en el rostro de Jesús. Y él le dice: Señor, perdóname. Y Jesús extiende la mano y toma el libro, el primer libro. Luego saca una pluma. Téngame el micrófono. Saca una pluma y en la llaga de su mano la unta con su propia sangre y firma sobre el nombre de ese hombre. Si el nombre del que escribió decía Miguel López, Cristo Jesús firma encima de ese nombre. Y empieza a recorrer todos los libros, y todos los libros los firma sobre el nombre de esa persona que los escribió. O sea, el que fue consumador de cada acto, de cada pecado. Y cuando termina, el Señor abre las gavetas y pasa su mano y todas quedan vacías. Y le dice, se vuelve hacia el hombre que seguía arrodillado, camina hacia él,
El hombre lo abraza desde los pies y el Señor le dice, consumado es. Tus pecados te son perdonados. Ya eres libre. Y el hombre le pregunta al Señor, ¿y por qué dejaste esas gavetas vacías, abiertas? ¿Por qué dejaste esas gavetas abiertas? Y el Señor le dijo, porque desde hoy ya tú no pondrás ningún otro libro de este tipo aquí, sino que todas esas gavetas que están vacías serán llenadas por ti, pero de buenas obras. Gloria a Jesús. Eso es. Yo considero que el Señor se demoró demasiado poco en responderme, en darme la interpretación a ese sueño de ese mueble que estaba ahí. Y esa es lo que vamos a tratar ahora. ¿Tiene su Biblia abierta o puede ir leyendo de acá? Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice la palabra que el Señor, que la muerte de Cristo Jesús fue vida. Eso fue para darnos vidas. Juan 12, 24. Gloria a Jesús. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Es decir, sigue siendo solamente un grano de trigo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Gloria a Jesús. Estamos hablando de que debemos darle lugar a que el pecado muera en nosotros, porque el Señor tiene cosas grandes para que usted y conmigo. Como dice el título de este mensaje, salvo soy por gracia. En Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo mismo que el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, no va a dar fruto. En este versículo yo pienso que el Señor también espera que nosotros seamos como los granos de trigo, que caigamos en tierra. Pero es como una metáfora, como un símbolo de humillación, el que caiga en tierra. Un mensaje de humillación, porque si no nos humillamos, no vamos a ser poseedores de la gracia. Porque si la salvación es por gracia, nosotros tenemos que buscar la manera de agradar al Señor para hacernos merecedor de esa gracia. Dice, versículo 12, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, a Satanás y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros venimos de ese tiempo pasado y yo creo que Pablo les recuerda a esta persona que le está escribiendo esta carta, que es a los Efesios, un lugar muy próspero en lo secular, porque Efesio era una ciudad muy grande, muy próspera, pero en lo material. Entonces ahora Pablo
el Señor usa a Pablo para hacer prosperar a aquellos que reciben, que escuchan el mensaje del Evangelio de Cristo, a que sean prósperos también, pero en lo espiritual, que también sean merecedores de esa gracia. Dice en Isaías 43, 18, gloria a Jesús, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Perdón, sí, es el 43, 18. Y en el 43, 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mi nombre, y no me acordaré de tus pecados. Estas palabras de Dios están revelando su misericordia, están revelando que el Señor está perdonando los pecados. Y si dice el Señor a través del profeta Isaías que no debiéramos acordarnos de nuestros pecados, yo creo que tiene que ver eso con que muchas veces cuando nosotros nos acordábamos cuando estábamos en pecado o de algún pecado en específico, Satanás pone gozo en el pecado. Incluso mucha gente se ríe, dice: oh, y cuando yo estaba, y lo cuenta así como por gracia. Como: mira qué gran pecador yo era. Pero si usáramos esa misma energía que teníamos para ser pecadores, si usáramos esa misma fuerza, ese mismo anhelo, ese mismo deseo, esa energía para pecar, si la usáramos ahora, hoy, en estos tiempos que conocemos de la misericordia y de la gracia de Dios, si la usáramos para agradar a Dios, ¿cuántas personas gastan tanta energía en las cosas mundanas, pero cuando vienen a Dios, a los caminos de Cristo, se quedan así? Y mensaje tras mensaje seguimos siendo los mismos. Y esa energía tan poderosa que teníamos para danzar en el mundo, esa misma energía que teníamos para pelear con las personas que no nos agradaban, y esa misma energía que teníamos para insultar a quienes nos dijeran algo que no nos agradaba, si pudiéramos usar esa misma energía para transformarla en amor y demostrar el amor de Dios, porque si realmente Cristo Jesús nos ha hecho una nueva criatura por gracia, por su amor y por su misericordia, esa energía que teníamos antes para ser malos, para ser arrogantes, la pudiéramos usar para dar amor. Si no tiene algo que dar en lo material, por lo menos, como siempre he dicho, llame a un hermano que no lo ve, si puede visítelo. Por último, acérquese, le diga: hermano, mira, no te había visto en varios servicios, te he extrañado, me alegro de verte. Pero sí, cuando estábamos en el mundo, nos atrevíamos a decir: ojalá no te vuelva a ver nunca más en mi vida. Pero sí, para eso teníamos energía. Pero ¿por qué no usamos esa misma energía para hacer buenas obras? Gloria a Jesús. Seamos agradecidos, hermanos, de la gracia y de la misericordia. Yo comprendo que este mensaje, la primera parte, tiene mucho que ver con lo que éramos en el pasado, con todo lo que habían en esos libros y en esas gavetas. Pero hoy el Señor tiene una palabra de refrigerio, no solamente para culparnos y hacernos sentir que éramos pecadores, sino que hoy el Señor
quiere decirnos que por su gracia somos salvos y que no hay nada que pueda comprar la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo de Dios. Ninguna obra, ni mía ni suya, puede hacerle acreedor de la gracia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque siendo pecadores, porque estando muertos en pecado, Cristo Jesús vino a pagar con su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para borrar todo pecado que había en nosotros. Con su sangre escribió sobre mi nombre, sobre todos aquellos libros donde estaban anotados todos mis pecados. Él los cubrió con su sangre. Mi nombre los cubrió con su sangre. Y ya nos hace nuevas criaturas, pero por gracia, no porque hayamos sido merecedores. Por eso cuando la hermana Petra decía, el jueves hay servicio de acción de gracia. Y yo sé que todo el mundo tiene su familia y quisiera preparar, ¿no es cierto?, su cena. Pero haga un esfuerzo por hacer las cosas lo más que pueda, dejar preparado el día antes para que pueda venir el día de acción de gracias a darle gracias al Señor, porque no es solamente una vez al año que debemos dar gracias al Señor, eso es cada día y cada noche. Y de paso me voy a excusar que nosotros vamos con mi esposa para Nueva York una semana de vacaciones, estamos invitados a la casa de mi hermano, y entonces, pero no vamos a estar con ustedes, pero sí lo vamos a tener presente en oración. Hermanos, la gracia de Dios, por la gracia de Dios somos salvos. Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo Jesús nos dio vida. El que es rico en misericordia. El que vio tanta maldad en el mundo, se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo para compartir, ¿no es cierto?, para hacer el sacrificio perfecto ante el Padre Celestial, para que nosotros pudiéramos ser alcanzados por ese amor, porque todo lo que Cristo hizo, lo hizo por amor. Gloria a Jesús. Lo hizo por amor. ¿Para qué? Para que nosotros que estábamos muertos en pecado, nos dio la oportunidad. Mire qué bueno es el Señor. El Señor no tenía que hacer nada de eso por nosotros, porque si Él es el creador del universo y de los astros y de toda la naturaleza, todo lo que vemos en nuestro alrededor, Él lo creó. Pero ¿por qué Él tenía que venir a compartir su reino? Y digo compartir su reino porque nosotros, una vez que declaremos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y logremos, ¿no es cierto?, el perdón de nuestros pecados a través del arrepentimiento, Él nos hace, por la muerte en la cruz, nos hace acreedores y herederos del reino de Dios. Mire qué bueno es el Señor. Es cuando usted ha mirado las hormiguitas en primavera, en verano, cómo andan ellas con millones, cómo trabajan, guardan para el invierno, cómo hacen las hormiguitas. Yo a veces pienso y digo yo, así será que nos mira Dios tan insignificantes, tan inofensivos, porque es solamente hacer así usted las mata. Y así será que el Señor nos mirará tan inofensivos y tanto orgullo, tanta vanidad que hay en nosotros, y será que así nos mirará el Señor. Pero el Señor nos mira así, pero nos mira con otra mirada que a nosotros nos cuesta. Él nos mira con amor, y a nosotros sí que nos cuesta mirar con amor, especialmente el que anda en pecado.
Es algo que nosotros que tenemos que pedirle al Señor, que aprendamos a mirar con sus ojos. Miremos con amor al que anda en el pecado. No lo compadezcamos, porque esa persona, siendo digna de restauración, es digna de salvación. Tenemos que nosotros, la misericordia que podemos hacer en esa persona es clamar, orar por ella. Pero ver la manera, de qué manera usted puede hacer extenso el amor de Cristo en esa persona. No juzgar ni tampoco criticar. Gloria a Jesús. Dice en el versículo 6, dice, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es de lo que estábamos hablando. Que el Señor, por su muerte, con su resurrección, también nos resucitó a nosotros. Porque cuando confesamos nuestros pecados, Él nos hace nueva criatura y podemos ser dignos, ¿no es cierto?, de ir resucitados a su reino. Dice, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Mire, dice, para mostrar en los siglos venideros. Aquí el Señor está hablando a través de Pablo que en los siglos venideros, es decir, en los tiempos de hoy, el Señor va a mostrar abundancia de su gracia. Allá está. Allá está la abundancia de su gracia. Usted ve todos esos misioneros. Esos no son todos. Esos son algunos. Hay miles de misioneros. Solamente de los que conocemos del Ministerio de Evangelio para Asia, hay miles de misioneros esperando que alguien se levante y diga, yo voy a auspiciar a uno para que él pueda ir al campo y ganar almas. Todas las almas que ya se han ganado estos misioneros en la ventana 1040, todos esos miles que ya han sido ganadas en la India y esos testimonios y esos reportes misioneros que se dan cada mes, ese es el fruto de lo que dice en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es decir, la gracia de Dios no deja de caer, no deja de llegar, no deja de ser recibida. Está siendo recibida por miles, por millones de personas en África. Vino el hermano Ansel y testificaba, ¿no es cierto?, de cómo el Señor está haciendo allá en esa aldea Nakpayili. El Señor sigue derramando de su gracia en la India, en Pakistán, donde también en Corea del Norte, en cada lugar, cada hermano que recibe un Nuevo Testamento o un tratado, ese hombre está siendo alcanzado por su gracia. Y la palabra no se puede equivocar, porque dice, en los siglos venideros nosotros veríamos esto. Las abundantes riquezas de su gracia. Dice, en su bondad para con nosotros. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. ¿Lo tenemos? ¿No? Gloria a Jesús. Versículo 7. Versículo 8. Porque por gracia soy salvo. Gloria a Jesús. Por gracia soy salvo mediante la fe. ¿Por qué mediante la fe? Porque la fe viene por el oír palabra de Dios, por creer en la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, es un regalo de Dios. Y la gracia de Dios, yo pienso que está representada en el perdón del pecado para todo aquel que se arrepiente. Si hubiera alguien que se arrepintiera de todos sus pecados,
va a ser alcanzado por la gracia, porque la gracia del Señor está ahí. Está siempre al alcance de cualquiera que quiera arrepentirse y confesarle como su Señor y Salvador. Y dice, no por obra, porque la gracia, como decía al principio, no se compra. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie puede decir, yo me gané la gracia de Dios siendo buena persona, siendo caritativo. No es para que nadie se gloríe, dice el Señor. Por eso es no por obra, porque es don de Dios, es un regalo de Dios. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús, el que tiene la supereminente grandeza de poder. Supereminente grandeza de poder. ¿Para quién? Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Porque Él es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Pero su supereminente grandeza de su poder se ve accionada en esa gracia. Dice la palabra, ¿no es cierto?, en Efesios 1, versículo 19, dice, especifica esta palabra, Pablo dice, supereminente grandeza de su poder. Supereminente es el superlativo de lo más grande, de lo más grandioso, de lo más alto. Supereminente grandeza de su poder. Es el superlativo sobre todo lo que existe. No hay más grande, no hay más alto que el poder del Señor. Demostrado en la gracia que Él derrama sobre todos nosotros a través de su sangre preciosa, a través de la cruz. Sacrificio perfecto, sacrificio grato ante el Padre Celestial. Hermanos, no se lleve este mensaje como uno más que escuchamos este año. Analice, piense, haga un balance de su vida en este año. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha sido edificado usted? ¿Ha sido un mejor hermano, una mejor prima, una mejor sobrina, una mejor hija, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor papá? Analice qué está haciendo en su vida, cómo ha sido edificada su vida. Yo sé que antes de que termine el año, muchas personas de aquí de esta congregación van a hacer un balance positivo. Esperamos en el Señor que su balance, si es en rojo o es negativo, examínese. ¿En qué falló? ¿Qué hizo mal? ¿Y qué puede hacer usted el próximo año para, ¿cómo se dice?, revertir ese balance? No se olvide que estamos aquí con un propósito. El Señor lo trajo aquí con un propósito. No solamente para orar, para ofrendar a las misiones, ¿no es cierto?, el Señor nos usa a nosotros para sostener esta obra, pero también el Señor nos trajo para que le seamos testigos, para que seamos, ¿no es cierto?, testigos en el trabajo, en nuestra familia. Seamos testigos, hermanos, demos testimonio de eso, de que somos nuevas criaturas hechas en Cristo Jesús. Hermanos, lo invito a que se ponga de pie.